Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio que ha intrigado a teólogos y estudiosos por siglos. Melquisedec. Un personaje bíblico Sí. que aparece brevemente, Ajá. pero cuya influencia se extiende a lo largo de la historia. Exacto. Tenemos varios textos que exploran las historias ocultas que rodean a Melquisedec, Sí. desde su encuentro con Abraham Ah. hasta las diversas teorías sobre su identidad. Y lo que es aún más fascinante es que Melquisedec desafía nuestras categorías habituales. Es rey Ok. y sacerdote, Ajá. una dualidad Sí, poco común en la Biblia. es verdad. Su nombre ni siquiera es un nombre propio, sino un título. Rey de justicia. Increíble, rey de justicia. Ok, vamos a desentrañar eso. Empecemos por el principio. ¿Puedes ubicarnos en el contexto histórico del encuentro de Melquisedec con Abraham? Claro. Nos encontramos en Génesis 14. Ajá. Abraham, todavía conocido como Abram en ese momento, regresa victorioso de una batalla en la que ha rescatado a su sobrino Lot. Menuda batalla. Según las fuentes, Abraham se enfrentó a una coalición de reyes. Sí, una coalición liderada por un rey llamado Kedorlaomer. Kedorlaomer. Vencieron a varios reyes, incluyendo al rey de Sodoma, Ajá. donde Lot se había establecido. Claro. Y Abraham, con un pequeño ejército de 318 hombres, los persigue y los derrota. Es una historia increíble de valentía y determinación. Es verdad. Y es precisamente en este contexto, cuando Abraham regresa de la batalla, Ajá. aparece Melquisedec. Aquí es donde se pone interesante. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sale al encuentro de Abraham con pan y vino. Con pan y vino. ¿Qué significado tiene este gesto? Es un gesto cargado de simbolismo. El pan y el vino representan hospitalidad Ajá. y bendición. Ok. Melquisedec no solo recibe a Abraham como un rey victorioso, Sí. sino que lo bendice Oh. en nombre del Dios Altísimo. Y Abraham responde a esta bendición con un gesto igualmente significativo. Sí. Le entrega a Melquisedec la 10ª parte de todo el botín de guerra, Saca un diezmo. un diezmo. Este acto subraya la autoridad espiritual de Melquisedec. Sin duda. Abraham, el patriarca elegido por Dios. Ajá. ¿Reconoce en Melquisedec a alguien superior, Sí. digno de recibir esa ofrenda? Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Quién era realmente Melquisedec? Esa es la cuestión que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Es verdad. Nuestras fuentes plantean varias teorías. A ver. Algunos sugieren que Melquisedec podría haber sido Sem, Sem, el hijo de Noé. el que sobrevivió al diluvio. Él mismo. Pero eso significaría que Sem habría vivido cientos de años para coincidir con Abraham. Precisamente. ¡Wow! Sem, según la Biblia, vivió 600 años. 600 años. Esto lo ubican en el marco temporal adecuado para haber conocido a Abraham. Es una posibilidad fascinante. ¿Hay alguna otra evidencia que respalde esta teoría? Algunos estudiosos señalan las similitudes entre la historia de Melquisedec Ah. y un relato del libro de Jasher, El libro de Jasher. un texto antiguo Ya. que complementa la narrativa bíblica. No estoy familiarizado con ese libro. El libro de Jasher, aunque no forma parte del canon bíblico, Ya veo. se menciona en el Antiguo Testamento. Sí. En él se habla de un rey llamado Adonisedec, Adonisedec. que significa Señor de Justicia, Señor de justicia. que reinaba en Jerusalén en la época de Abraham. Interesante. ¿Y la conexión con Melquisedec? El libro de Jasher identifica a Adonisedec con Exacto. Sem. Sem. Espera un momento. Entonces volvemos a la teoría de Sem como Melquisedec. Exacto. No. Es una conexión intrigante. Sí. Pero hay que tener en cuenta Claro. que el libro de Jasher no tiene la misma autoridad que los textos canónicos. Entiendo. Pero plantea una posibilidad interesante. Hay otras teorías sobre la identidad de Melquisedec. Sí, hay nuestras teorías, algunas más especulativas que otros, Ya veo. pero creo que es un buen punto para hacer una pausa Ok. y retomar en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego. Retomamos nuestra inmersión en el enigma de Melquisedec. Sí. Dejamos la última vez hablando de la posibilidad de que Melquisedec fuera Semnari, Ajá. el hijo de Noé. Sí, esa conexión con el libro de Jasher es realmente intrigante. Pero mencionaste que hay otras teorías sobre la identidad de Melquisedec. Exacto. Eso. Algunas fuentes sugieren que Melquisedec podría haber sido una cristofanía. Una cristofanía. No estoy seguro de entender a qué te refieres. Una cristofanía es una aparición preencarnada de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Wow. ¿Estás diciendo que algunos creen que Melquisedec podría haber sido Jesús Sí. antes de su nacimiento en Belén?
Esa es la teoría. Increíble. Se basa en varios elementos, como la descripción de Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía que encontramos en el libro de Hebreos. Es cierto que esa descripción se asemeja a la naturaleza eterna de Jesús. Y no solo eso, Ah, también se destaca que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Este título se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios Padre. entonces, Melquisedec, como sacerdote de Dios Altísimo, podría ser un presagio del sacerdocio de Jesús. Exactamente. Ya veo. Además, el gesto de Melquisedec ofreciendo pan y vino a Abraham se interpreta como un anticipo de la Eucaristía, donde Jesús comparte pan y vino con sus discípulos. Es verdad, ambos actos tienen un fuerte componente simbólico relacionado con la bendición y el alimento espiritual. Y no podemos olvidar la mención en Hebreos 7.3 que dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Entiendo. Pero si Melquisedec era Jesús, ¿por qué no se le identifica explícitamente? Esa es una de las preguntas que hacen que esta teoría sea tan debatida. Mm, Algunos estudiosos argumentan que la cristofanía de Melquisedec era una forma de preparar a la humanidad para la venida de Jesús. es una idea fascinante, aunque bastante compleja. Sin duda. Sí. Y hay que tener en cuenta que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de la identidad de Melquisedec. Claro. Lo que sí podemos afirmar es que su figura tiene un profundo significado teológico. Hablando de significado teológico, me gustaría volver a la idea de que Melquisedec era rey y sacerdote. Sí, ¿Puedes explicarnos un poco más sobre la importancia de esta dualidad? claro. La combinación de roles real y sacerdotal en una sola persona era muy inusual en la época. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes pertenecían a linajes distintos. Entonces, ¿qué se hacía Melquisedec tan especial? Melquisedec representa un tipo de sacerdocio diferente, Ajá. que no dependía de la genealogía o de la pertenencia a una tribu específica. ¿Y esto cómo se relaciona con Jesús? El libro de Hebreos presenta a Jesús como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estás diciendo que Jesús heredó, por así decirlo, el sacerdocio de Melquisedec. Exactamente. Interesante. El sacerdocio de Melquisedec se convierte en un modelo para el sacerdocio de Jesús, Ajá. que también trasciende las estructuras terrenales. Y esto nos lleva a una idea que mencionaste antes, Sí. el sacerdocio de todos los creyentes. Es un concepto que surge de la teología del Nuevo Testamento. Ajá. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote y nosotros estamos unidos a Él, Sí. entonces a todos los cristianos participamos de su sacerdocio. Es una idea bastante radical. Sin duda. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? Implica que todos tenemos una responsabilidad espiritual, Mm. una vocación de servicio a Dios y al prójimo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se podría vivir este sacerdocio en el mundo de hoy? Claro. Ajá. El sacerdocio de los creyentes se puede manifestar de muchas maneras. Ok. En la forma en que cuidamos de nuestras familias, Yes. en la honestidad con la que trabajamos, Ajá. en la compasión que mostramos hacia los que sufren. Básicamente se trata de vivir una vida centrada en el amor y el servicio siguiendo el ejemplo de Jesús. Exactamente. Ya veo. Y la figura de Melquisedec nos recuerda que este sacerdocio no está limitado por estructuras religiosas o jerarquías. Es una vocación universal abierta a todos los que buscan seguir a Cristo. Es una idea poderosa. Sin duda. Pero todavía hay mucho que explorar sobre Melquisedec. Y sí. ¿Qué otras teorías sobre su identidad nos quedan por analizar? Retomamos nuestra inmersión en el misterio de Melquisedec. En la parte anterior exploramos la posibilidad de que fuera semelijo de Noé, Ajá. e incluso la idea de que podría haber sido una cristofanía, Sí. una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Ambas teorías son fascinantes y nos ayudan a comprender la profundidad teológica de este personaje. Es verdad. Pero como mencionamos, la pregunta sobre la identidad de Melquisedec ha generado una gran variedad de interpretaciones. Y algunas de esas interpretaciones son bastante sorprendentes, ¿verdad? Sin duda. ¿Cómo cuáles? Hay una teoría, por ejemplo, que identifica a Melquisedec con un ángel. Un ángel. Nunca había oído esa teoría antes. ¿En qué se basa? Bueno, como sabemos, Melquisedec se describe en Hebreos 7.3 Sí. como hecho semejante al Hijo de Dios. Ajá. Algunos estudiosos interpretan esta frase como una alusión a su naturaleza angelical. Ya veo. Los ángeles, al ser seres espirituales, no tienen genealogía, Exacto. ni están sujetos a las limitaciones del tiempo.
al igual que Melquisedec. Y si recordamos el contexto de la aparición de Melquisedec, lo encontramos saliendo al encuentro de Abram después de una batalla. Cierto, Abram regresaba victorioso tras derrotar a una coalición de reyes. Y en la Biblia, los ángeles a menudo aparecen en momentos de conflicto Ajá. o peligro Sí. para proteger a los justos Claro. o para guiarlos. Entonces, la aparición de Melquisedec podría interpretarse como una intervención angélica en favor de Abram. Esa es la idea que propone esta teoría. Ya veo. Melquisedec, como un ángel enviado por Dios, bendice a Abram y recibe su ofrenda como un signo de la alianza divina. Es una perspectiva intrigante. ¿Mm? Pero también hay que reconocer que la Biblia no nos dice explícitamente que Melquisedec fuera un ángel. Correcto, es una de esas teorías que, aunque interesantes, se basan en interpretaciones y no en afirmaciones directas del texto bíblico. Entiendo. Y además de la teoría del ángel, hay otras interpretaciones sobre Melquisedec. Se igual sorprendentes. Sí, hay una aún más especulativa que la del ángel. Ah, sí. Algunos autores proponen que Melquisedec podría haber sido una figura preadámica. Preadámica. ¿Te refieres a alguien que existió antes de la creación de Adán? Exactamente. Bueno. Esta teoría se basa principalmente en la ausencia de genealogía de Melquisedec. Ah. Si Melquisedec existió antes de Adán, no tendría por qué estar incluido en las genealogías bíblicas que comienzan con la creación del primer hombre. Es una teoría audaz, sin duda. ¿Hay algún otro elemento en la Biblia que apoye esta interpretación? Algunos autores señalan la descripción de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Sí. Argumentan que este título usado en la antigüedad para referirse a una deidad suprema sugiere una tradición religiosa primordial anterior al judaísmo. Es decir, que Melquisedec podría representar una forma de fe ancestral anterior a la revelación que Dios hizo a Abraham. Esa es la idea que subyace en esta teoría. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se basa en una interpretación muy particular de ciertos pasajes bíblicos ¿Sí? y no tiene un amplio respaldo entre los estudiosos. Entiendo. Como hemos visto a lo largo de esta inmersión, Melquisedec es un personaje enigmático que ha dado lugar a una gran variedad de interpretaciones. Y esa es precisamente una de las razones por las que su figura sigue fascinándonos. Es verdad. Nos invita a explorar las profundidades de la historia y la teología, Sí. a cuestionarnos nuestras propias ideas y a buscar respuestas. Más allá de la especulación sobre su identidad, lo que realmente importa es el mensaje que nos transmite Melquisedec. Un mensaje de paz, de bendición, de sacerdocio universal. Ajá. Un mensaje que nos recuerda que todos estamos llamados a ser mediadores entre Dios y el mundo a través del amor y el servicio a los demás. Y con esa reflexión sobre el legado de Melquisedec, damos por concluida nuestra inmersión en este misterio milenario. Sí. Esperamos que este viaje les haya inspirado a seguir explorando la riqueza de la historia y la fe. Sin duda. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.